Hola, buenas. Siguiendo el hilo conductor de esta capacitación en línea para Childfund sobre mecanismos de protección infantil en el nivel comunitario, llegamos a la última sesión. Esta es la de las rutas críticas de denuncia en casos en donde haya habido violaciones graves que lo ameriten. Esta sesión la iniciamos con Gema Hornos. Gema es la oficial que trabaja en Childfund Ecuador en la etapa de vida 3. Gema tiene una formación como trabajadora social y una maestría en protección, infancia y riesgos. Ella terminó esta maestría en España, pero hizo toda su práctica en el Ecuador, de tal manera que se ha tomado 3 años y tiene un excelente conocimiento de primera mano, porque todo el trabajo que ha hecho durante este tiempo tiene que ver con estas rutas de denuncia y manejo de casos críticos. Desde hace 3 meses tenemos la fortuna de tener a Gema en Childfund Ecuador. Entonces doy paso a Gema con esta presentación de ruta de denuncia y casos críticos. Gema. Hola con todos y con todas. Muchas gracias, Marta, te agradezco de verdad. Sí, hoy vamos a hablar de la presentación que tenemos de la ruta de denuncia y casos críticos. Vamos a ver por qué es importante denunciar, por qué es importante para Childfund esto también. También vamos a ver cómo realizar la denuncia, cuándo y algunos tips, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, vamos a tener la primera parte, capaz un poco más de explicar el proceso y la importancia de tener una ruta de denuncia y cómo se está realizando en el Ecuador. Y luego vamos a ver tips para el acompañamiento en casos graves, en casos críticos a tener en cuenta. Como estaba comentando Marta, esto está enmarcado dentro de del marco de la teoría del cambio. Entonces, no es posible lograr comunidades protectoras y entornos seguros si no sabemos cómo exigir, cómo hacer abogacía y si no conocemos bien nuestros derechos. Entonces, es fundamental decir, o sea, si una familia ha sufrido una violación grave en alguno de sus hijos, y no conoce la ruta de denuncia, no sabe que tiene que exigir el derecho, así no vamos a lograr de verdad cambios duraderos y profundos en nuestras sociedades y comunidades. Entonces sí, necesitamos conocer cómo hacer y tener esa mirada con ese enfoque de derechos, ¿no? Esa mirada de ver cómo proceder en cada situación. Primero de todo, tenemos que estar claros que el silencio es el mejor aliado del agresor. Entonces, a pesar que muchas veces cuesta porque dices, ya, yo conozco de esta situación, pero no quiero hablar porque me van a hablar mal, o me va a pasar algo, o capaz que van a decir de mí, o a veces también, bueno, no será para tanto, no pasa nada, mejor no digamos nada. Tenemos que estar bien claros que si seguimos trabajando, o sea, si seguimos con esa mirada del silencio, nos estamos poniendo de parte del agresor, no de forma intencionada, pero así es como estamos actuando. A veces también decimos, no, yo no digo nada porque el sistema no trabaja bien y la junta trabaja mal o el juez me va a decir esto y lo otro. Tenemos todos que tener esa posición de exigir nuestros derechos y sobre todo tener claros que así como en la Convención de los Derechos del Niño, lo primero, lo fundamental es los niños, niñas, adolescentes. Entonces, ese es el principio rector, que antes que nada, antes que nuestra vergüenza o que nuestro miedo a saber cómo actuarán o lo que digan, está el derecho del niño, niña o adolescente. Lo que indica el Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador es que es responsabilidad de toda persona u organización alertarse y remitir a los organismos competentes cuando se tiene conocimiento o sospecha de un caso de vulneración de derechos.
pues un poco seguir enfatizando esa idea de que tenemos que denunciar, tenemos que exigir nuestros derechos, y así como dice la ley, debemos poner en conocimiento. De lo contrario, estamos siendo cómplices por omisión, y de ser cómplices por omisión ha habido situaciones donde sí nos puede caer una multa o sí nos pueden mandar presos si hay evidencias de que conocíamos una situación y no habíamos dicho nada. Hay una ruta que hizo el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de un poco de todo el proceso de la denuncia y cómo hacer la restitución de estos derechos. Entonces, de aquí nomás comentar que nosotros nos vamos a centrar en la identificación del caso. Nosotros como Child Fund podemos hacer abogacía, exigibilidad del derecho y incidencia, y sobre todo identificar los casos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tenemos, con los que trabajamos a diario, ¿sí? Identificar el caso es que consiste en captar, descubrir o identificar cuando una niña, niño o adolescente sufre una vulneración o se ven amenazados sus derechos. En el caso de situaciones graves, sí tenemos que tener claro, es tanto cuando sepamos que el derecho ya ha sido violentado, es decir, que la niña ya le abusaron o ya le maltrataron, niña o niño, ¿no? O que esté en amenaza. Chuta, se fue el padrastro y vivía fuera en otra provincia, pero el padrastro se ha regresado y sabemos que esa persona cometía abuso sexual. Ahí todavía no se ha cometido el delito, pero ya sabemos que está en amenaza, ¿sí? Aquí ya tendríamos un caso identificado. Si yo les pregunto, ¿dónde se identifican más casos? Muchas veces en los talleres se saben decir, en la familia. Pues lamentablemente en la familia no es donde se identifican más casos. Donde se identifican más casos sabe ser en la unidad educativa, puesto que los niños pasan muchos sitios en la escuelita, en los colegios, en centros infantiles y en las unidades de salud. La familia muchas veces no dice nada pues porque o no le parece tan grave, o a veces están involucrada en la misma situación, o a veces también es muy duro para una mamá que su hijo está pasando por cierta situación y entonces no quieren ver, ¿no? Las situaciones que podemos y que tenemos que estar ahí más pilas para denunciar serían maltrato físico, psíquico, abuso y explotación sexual, explotación laboral, maltrato institucional, callecización, mendicidad, abandono, ausencia de cuidadores o pérdida, negligencia, trata o tráfico, situaciones de exclusión, discriminación. En principio, para denunciar sería, y lo que nos está diciendo la ley, es cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de la niña, niño o adolescente. Entonces, decimos bien, ya tenemos una situación identificada. ¿Dónde tenemos que denunciar? ¿Cómo se hace eso? Tenemos que tener claro que es obligado poner en conocimiento al organismo competente. Para eso existen las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, o también existe el Juzgado de la Familia, la Mujer, Niñez y Adolescencia. ¿Dónde acudir? A cualquiera de los dos. Se van a delegar entre ellos, pongamos. Antes no existían las juntas, estaba nomás el juzgado. Si no hay juzgado de la familia y la mujer, podemos ir al juez de lo civil. Si hay juzgado de la familia y la mujer y la niñez, pues vamos al juzgado. Y si no, vamos a la junta. En principio, la junta se creó para tener un organismo más cercano a las comunidades, más cercanos a las personas, a las familias, porque a un juez a uno como que le daba mucho miedo. Pero lo que son ya situaciones de delito, de abuso, de explotación sexual, de adolescentes infractores, de custodia familiar, eso es en el juzgado. Situaciones de maltrato, de negligencia, eso podemos ir a la Junta, ¿sí? Igualmente, si nos vamos a cualquier otro organismo, ya sea la Defensoría Comunitaria, la Comisaría de la Mujer, el Consejo Cantonal, la DINAPEN, podemos acudir a ellos. Lo que pasa es que ellos deben remitir a estos dos organismos, o a la Junta o al juez. ¿Con cuánto tiempo tenemos? Aquí como estamos viendo en la presentación, nos están diciendo los tiempos que hay para realizar la denuncia. Esto es según la ley, según el código, ¿sí? Entonces el artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice
que el deber jurídico a denunciar toda persona, incluida autoridad judicial y administrativa, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño o niña adolescente, está obligado a denunciar ante la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas. ¿Sí? Entonces esto importante conocer, porque a veces yo he ido a dar talleres a escuelitas y te dicen, no, yo fui a denunciar y entonces la Junta me denunció a mí, me cayeron y tuve que pagar una multa. Ah, bueno, pero en la denuncia que puse, no, que yo hacía ya 6 meses que yo conocía esto. Claro, si la ley dice que usted tiene 48 horas para poner en conocimiento, usted ya sabía hace 6 meses, pues claro que le pueden multar por eso. Luego el artículo 72 nos dice, personas obligadas a denunciar, las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida. Que hubiera sido víctima un niño o niña adolescente deberá denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento, ante cualquiera de los fiscales, autoridades competentes, incluida la Defensoría del Pueblo como entidad garante de derechos. ¿A quién denunciar? Como decía, no importa porque los organismos entre ellos ya se van a notificar, pero aquí nos tenemos que dar cuenta que dice personas que por su profesión u oficio tenga conocimiento de maltrato, abuso, tráfico, pérdida. Tenemos 24 horas, entonces nosotros, por nuestra profesión, por el trabajo que realizamos dentro de Childhouse, deberíamos demorarnos 24 horas como mucho, ¿sí? En casos de maltrato, abuso, tráfico. Si es un caso de una negligencia, de que dice, tiene una niña y nos hemos, bueno, que parece que pasa sola muchas horas en casa esta bebé, o este niño pasa solo, bueno, ahí tenemos 48 horas. Pero si conocemos, si le vemos a un niño que tiene qué sé yo, la espalda golpeada, que tiene símbolos de maltrato, ahí tenemos 24 horas. El proceso de la denuncia, la Junta o el juez puede actuar o de oficio, porque tiene conocimiento, le ha llegado de que hay unos cuidadores que están tratando mal a los niños, qué sé yo, o por denuncia. Denuncia es cuando alguien directamente denuncia la situación. Eso lo podemos hacer telefónicamente, por escrito o presencialmente, ¿sí? Eso que a veces hay juntas que dicen, no, usted tiene que venir aquí presencial. No, según la ley lo podemos hacer telefónicamente y ellos ya tienen que empezar a actuar. Otra cosa es que les pidan que se vayan allá para que les expliquen mejor y den datos, qué sé yo, del domicilio, de más detalles de la denuncia, ¿sí? Acá les he puesto un poco la ruta de la denuncia, el proceso administrativo, que yo creo que es importante que conozcamos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque acá, por ejemplo, dice que tanto la Junta o el juez tiene máximo 48 horas para hacer la abocatoria. Si nosotros vemos que no se está realizando eso, podemos preguntar a la Junta que mismo, que por qué está pasando esto. O sea, sí tenemos que, no es, comenté esto a la Junta, le comenté al juez y ya me despreocupo. Tenemos que estar vigilando que ellos sigan el debido proceso. Aquí, como vemos, dice que el procedimiento puede durar máximo 30 días. Si nosotros pusimos en conocimiento a la Junta, al juez, de una situación de abuso sexual y se demora más de 30 días, ahí ya tenemos que estar ahí preguntando cómo se demora esto, por qué está sucediendo lo otro. Tenemos que estar ahí revisando. Algunas cosas que sí me gustaría compartirles son algunos tips para el acompañamiento en situaciones graves y de crisis, ¿sí? Muchas parecen de sentido común, pero yo creo que es bueno revisarlas para estar claros. Por un lado, en una situación de crisis, que te viene la mamita que le ha pasado esto al niño o a la niña o cualquier cosa, no vamos a estar, ya, hable, explíqueme esto, vayamos a poner la denuncia, no, lo primero es la persona. Entonces, antes que toda la papelería, eso sí va a suceder, eso sí se va a tener que hacer, pero lo primero es atender esa situación de crisis, darle seguridad al niño o al adolescente, asegurar que no haya riesgo. Lo primero es ver que el niño esté seguro, ¿no? O sea, a ver, si yo me invento, pero si ahorita le atropellaron a alguien en la calle, no me voy a ir corriendo a hacer la denuncia al otro. Primero voy a quitar la persona que está en la calle para que no venga un segundo carro y le atropelle, ¿no? Entonces, lo primero es proveer esa seguridad.
En el caso de maltrato, abuso sexual, aunque cueste, sería importante realizar un examen médico. Porque, bueno, uno por el niño o la niña, ¿no? Sobre todo. Pero otro importante es para tener esas evidencias que delante de un juicio son muy importantes. No es lo mismo ir a un juicio si tenemos una evidencia con un examen médico que dice, sí, mira, pasó esto, esto y lo otro, así no la tenemos. Además, en el Ecuador, en el último año, se han implementado algunos protocolos muy importantes en las unidades de salud para detectar estos casos. Entonces, aunque cueste, pues le acompañamos al niño o la niña a hacer ese examen médico. Tenemos que transmitir mucha calma, mucha serenidad, no ponernos locos. Nosotros somos los profesionales que debemos saber transmitir esa tranquilidad, aunque luego nosotros nos vayamos a un lado y bueno, nos desahoguemos porque la situación es fuerte, lo que sea. Pero delante de la familia, delante del niño, sí es importante transmitir esa calma. También asegurar una cierta confortabilidad, ¿no? A veces sucede que el niño, la niña, la familia no ha comido, no ha dormido, no tiene, o sea, viene sucio, entonces sí, asegurar antes que nada esa confortabilidad de la persona, ¿no? Como decíamos, antes que nada somos personas, ya luego ya veremos cuál es el proceso. Y también acompañar la catarsis, si la persona necesita llorar, si necesita desahogarse, si necesita chillar, si cualquier cosa, proveer escucha, transmitir tranquilidad y simplemente estar. No hace falta que hagamos mucho, no, estar. También muy importante sería la confidencialidad. Si tenemos conocimiento de una situación grave, de una violación de un derecho de un niño o una niña, no hablar con nadie al respecto. Aquí fundamental evitar los chismes. Ni le podemos comentar ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a nuestra tía, ni a nuestra amiga, ni a nuestra compañera de trabajo. Solo se pueden hablar de estas cosas con profesionales y con la finalidad de ver cómo manejamos la situación, cómo hacemos. Pero no podemos, porque estamos poniendo, o sea, si nos ponemos al chisme y a hablar, uno, no estamos ayudando a la familia o al niño. Peor aún, que luego le van a señalar por la comunidad, por el barrio. Y dos, estamos faltando a nuestro deber como profesionales y capaz le estamos poniendo más en riesgo. Porque todos conocemos cómo es el chisme, los rumores acá, y puede ser que por hablar, entonces el agresor sepa y se escape y luego no haya cómo tener y cogerle, o sea, lo mejor es mantener esta confidencialidad. También para eso tenemos que ver dónde guardamos los informes, que no sean sitios visibles, y si conversamos de las situaciones a nivel profesional, que no nos puedan escuchar en la habitación de al lado, o que no haya la familia al otro lado, o qué sé yo, no tener muy claro eso. Y también es muy recomendable tener una ruta interna donde se involucre a las mínimas personas posibles y asegure los tiempos. O sea, démonos cuenta que tenemos 24 horas. Si no tenemos clara una ruta, capaz ya vamos tarde, ¿no? Entonces está bien. Cualquier persona que esté vinculada trabajando con Chalfont, si tiene conocimiento de alguna situación, a quién acudir, cómo hacerlo. También otra cosa que sabe pasar a veces es que, sin que sea malintencionado, nos ponemos a investigar. Ya, parece que sí, que le ha golpeado el profesor, o que este profesor parece que sí, o esta cuidadora, o este cuidador les está abusando, qué sé yo. Y ahí nos ponemos a hacer así de detectives, investigamos acá, y hablamos con la mamita, hablamos con el profesor, interrogamos al niño. Eso no es nuestra labor. Nuestra competencia no es esa. Nosotros, si conocemos, ponemos en conocimiento a la autoridad competente, que hemos dicho que era o la Junta o el juez. Listo. De ahí nosotros no tenemos que estar investigando, ni preguntando, ni tampoco posicionarnos y opinar pues si será o no será, hizo bien, hizo mal. Esas son cosas que aumentan el chisme y hacen mucho daño, y acaban empeorando mucho las situaciones. Entonces nosotros ponemos en conocimiento y listo, no vamos a hacer la visita domiciliaria, no vamos a preguntar acá ya, no. Ponemos en conocimiento y ya. También tener cuidado, ¿no? Cuando pongamos en conocimiento, tenemos que hablar de supuesto abuso sexual, supuesto maltrato. El niño dice que le ha tocado aquí, el niño dice que ha hecho lo otro, pero nosotros no podemos hablar como si eso fuera cierto del todo, porque si capaz luego no se verifica,
en sí nos puede caer y el agresor de usted dijo que yo era un violador, chuta, ahí estamos mal, ¿no? Entonces siempre decir supuesto, el niño dice esto, el niño dice lo otro, ¿ya? Y como estaba diciendo antes, hacer seguimiento de la organización competente de la denuncia. Y si no responde, denunciar. Por ejemplo, si nosotros hemos puesto en conocimiento a la Junta Cantonal de Derechos de una negligencia, de una mamá que no está suficiente con su hijo, de un papá que no está suficiente con su hija. Si la Junta no está actuando bien, y ahí tenemos el código de la niñez y adolescencia donde nos explica paso a paso cómo tiene que actuar la Junta. O ahí en antes les he enseñado un poco el diagrama de los tiempos. Si no actúa bien, podemos ir a denunciarlo al juez de la niñez y adolescencia. Si el juez de la niñez y adolescencia no está actuando bien, podemos ir y denunciarlo al Consejo Nacional de la Judicatura. Esas cosas sí son importantes, porque así hacemos entre todos, aunque capaz sean procesos que no sean muy agradables, pero sí nos aseguramos entre todos que mejora el sistema, que estamos haciendo que los garantes de derechos trabajen mejor, y en ese sentido estamos asegurando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es fundamentalmente para lo que estamos trabajando en Child Fund. También, sobre todo, tener en cuenta que a veces cuando asoma una vulneración o amenaza, hay más derechos atrás, normalmente, que están vulnerados. Normalmente una cosa asoma como el iceberg, ¿no? Asoma una cosita, bueno, y a veces los adultos no le paramos mucha bola, no nos parece importante, pero sí a tener en cuenta que cuando algo asoma, normalmente debajo hay mucho más. Y así también como a veces se dice, no, que los niños mienten, o que dicen que esto no es así, o que capaz, qué sé yo, es para llamar la atención, que sepan que las estadísticas también indican que rara vez los niños mienten sobre ser víctimas de abuso, ¿no? Entonces, como hemos comentado a lo largo de este pequeño taller, tener claro, ¿no?, que Child Fund realiza abogacía e incidencia para la protección infantil. Todo esto en el marco de la teoría del cambio, de estos mecanismos de protección, de cómo la comunidad se puede volver protectora, cómo la familia se puede volver protectora, ¿no? Y sí, bueno, espero que con esta pequeña charla que acabamos de mantener, sí tengan un poco más claro cómo hacer y algunos tips pues para saber actuar más adecuadamente, ¿no? Y hasta aquí les doy muchas gracias y ahí pues estamos en contacto, ¿no? Un abrazo.